Bienvenido, soy el estudiante Daniel Cutipa Pilco de la Universidad Amazónica de Pando, de la carrera de Ingeniería Civil Fundaciones 2, donde el docente es el ingeniero Giovanni Muñoz Beltrán. En este momento estaré exponiendo de la presión activa de Coulomb. Bien, un poquito de historia. En el año 1776, Coulomb propuso una teoría para calcular la presión lateral de la Tierra sobre un muro de retención con relleno de suelo granular, tomando en cuenta la fricción del muro. Muy bien, Coulomb, ¿qué es lo que nos indica Coulomb? La teoría de Coulomb consideró que el plano de falla, nuestro plano de falla, vamos a tomar en cuenta este plano de falla de este punto hasta este punto, ¿ya? Eso va a depender de nuestra cuña o bien del ángulo beta, donde también Coulomb dice que este ángulo alfa le considera este ángulo alfa a la sobrecarga o relleno que tenemos en esa parte de arriba, ¿ya? Un ángulo alfa. También considera el ángulo de inclinación del muro, que no es prácticamente perpendicular con el suelo, tiene un ángulo que lo denomina tita. También respecto a ese tita vamos a tener una fricción del muro, va a tener una fuerza de rozamiento porque prácticamente no va a ser liso. Si bien sabemos, los muros no lo hacen con un acabado fino y va a tener una fricción. ¿Qué nos dice eso? Donde que esa fricción nos va a producir el ángulo delta. Es muy importante cuando se trata para determinar el empuje activo o la presión activa. Es considerado el ángulo delta. ¿Por qué? Porque respecto a este ángulo delta vamos a poder descomponer en el eje X y en el eje Y así determinar este valor del empuje o analizar este empuje activo. Muy bien, tenemos una carga, una cuña que sería del punto A, B y respecto a este punto, que será nuestra cuña de falla, ¿ya? Donde va a tener su propio peso, que este peso podemos determinar respecto al peso específico del suelo, que será como un dato, y este peso y el empuje activo va a haber una fuerza de reacción, donde que va a haber un ángulo de fricción en nuestro plano, ¿ya? Donde va a haber también una normal. Respecto a eso vamos a poder analizar esta fuerza o reacción. Muy bien, tenemos tres fuerzas, donde está el peso de la cuña, nuestra F o la reacción y nuestro empuje activo. Bien, tenemos un triángulo donde podremos determinar o hallar. A ver, vamos a repasar un poquito aquí. Bajo presión activa, el muro se moverá alejándose de la masa de suelo hacia la izquierda en la figura. Eso nos quiere decir, de este punto hacia la izquierda va a ser una presión activa. Coulomb supuso que en tal caso la superficie de falla en la masa de suelo sería un plano, por ejemplo, el plano que estábamos hablando, del punto B y a este punto que se le puede denominar C o cualquier otra letra. Tenemos un plano 2 y 3. Como también podemos determinar varios planos, donde podemos hacer esta representación gráfica, donde que va a ser un plano o un plano que va a ser el máximo, y ese plano va a depender del ángulo beta, ¿ya? Bien, vamos a analizar el triángulo. A partir del triángulo de fuerza se tiene que el peso es igual. Aquí vamos a utilizar la ley de senos, Vamos a utilizar la ley de senos, que va a ser el peso sobre seno del ángulo
es igual al empuje activo sobre el seno. Vamos a tener esta ecuación, despejamos el empuje activo y considerando el peso de la cuña tendremos una más amplia ecuación. Muy bien, con el fin de obtener la orientación del plano que produce el máximo al empuje activo, la siguiente condición debe ser satisfecha. ¿Dónde vamos a tener mayor empuje? ¿Respecto de qué va a ser nuestro empuje? Entonces, si bien se acuerdan que hablamos de los planos, hace la varianza este ángulo beta. Entonces vamos a derivar el empuje activo respecto al ángulo beta a toda esta ecuación. ¿Ya? Una vez derivando, resolviendo la ecuación anterior para beta, permite obtener la máxima presión de la pieza activa para Coulomb. Así tenemos esta ecuación simplificada. Empuje activo es igual a 1/2 de K sub A, peso específico, por H al cuadrado. ¿Qué es Ka? Es una ecuación que se puede determinar con todos los ángulos y serán datos de nuestro ejercicio o bien del proyecto que se va a dar. Ka es el coeficiente de presión de piezas activos para Coulomb. Si alfa, teta y delta son 0, el coeficiente de presión activa de la pieza de Coulomb es igual a la relación que tendremos 1 menos seno de ángulo de fricción, que es el mismo coeficiente de presión de pieza activo de Rankine. Si tenemos estos ángulos igualados a 0, prácticamente será la presión de pieza activo de Rankine, ya no será llamado Coulomb. Bien, aquí tenemos unas figuras. En esta parte de aquí tenemos una sobrecarga y aquí tenemos nuestro muro. Y de tal forma que está haciendo su trabajo correctamente, no tiene ningún agrietamiento, no tiene ninguna falla. Y ha sido calculado bien o diseñado. En esta otra gráfica tenemos de la misma forma una sobrecarga o relleno. De repente sea mayor, entonces tenemos una falla de presión activa. Bien, para poder entender un poco más, vamos a realizar un ejemplo. Consulte la figura 7.13, que es esta de aquí, con los datos que tenemos y que aquí nos está dando una carga de 96, una sobrecarga, aparte de nuestro relleno que tenemos o sobrecarga. Bien, tenemos nuestros datos. Ka obtenemos mediante una tabla o bien podemos obtener con lo que anteriormente vimos, donde Ka es 0,3578. Bien, el PA es igual a 1/2 o presión activa o empuje activo es igual a 1/2 Ka sobre el peso equivalente, peso específico equivalente por H al cuadrado. Una vez obteniendo, analizando anteriormente, tenemos dos figuras geométricas, aquí una rectangular y una triangular, donde la rectangular tenemos este valor y la triangular este valor, donde nos generarán dos presión activas, presión activa 1, presión activa 2. Reemplazamos datos, reemplazamos valores y obtenemos un valor de 328.5 kilonewton metro. Bien, la ubicación de la línea de acción de la resultante, el PA, vamos a poder determinar por momentos. PA esta es la fuerza por su brazo, es igual a las dos resultantes que determinamos. Damos valores. La primera figura es el triángulo, va a estar a 1/3 y la segunda es un rectangular, va a estar a 1/2. Entonces Z hallamos un valor de 2,68 metros, donde va a ser del punto de abajo hacia arriba. Conclusiones. De todos los posibles planos de deslizamiento, el que realmente produce es el que lleva un valor de empuje máximo. Existen rozamientos entre el muro de contención. Bibliografía, libros de fundamentos de ingeniería de 7ª edición utilizamos y la teoría de Coulomb, un curso virtual que tenemos el enlace en este punto. Muy bien, muchas gracias por, no se olviden dar like y para poder seguir aportando
con la materia de fundaciones. Muchas gracias.